¿Sí? Sí. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Yolanda por esta presentación, que esta sí que es cariñosa, y gracias al grupo de ATAC. No sé si decir en Cuenca o en Castilla-La Mancha, por la invitación que me han formulado, a todas las personas, como a Pilar, a Pedro, a Jordi, a otros que he ido conociendo, con mucho gusto. Se me ha pedido que hable un poco, a lo largo de esta tarde, de la dictadura financiera, de los mercados, de la crisis, del quién debe a quién, todas estas cosas. Lo haré y lo haré con mucho gusto, esperando que después, entre todos, podamos seguir discutiendo y aportando cuestiones nuevas. Lo primero que diré es que voy a repetir una palabra demasiadas veces. Una palabra que se viene repitiendo constantemente. Quizá no sea lo más adecuado decirla, pero hay que pronunciarla. Y esta palabra es la palabra crisis. Estamos, sin duda, en un momento de crisis y de crisis grave. Sin embargo, hay que decir que esta crisis que sufrimos nosotros no es, por descontado, ni de lejos la peor crisis que sufre la humanidad. Quisiera colocar las cosas en su sitio y decir que por encima de nuestra crisis hay una que tiene una envergadura muy superior. Y como muchos ya deben suponer, me estoy refiriendo a la crisis alimentaria. Porque no hay nada en este planeta que tenga la dimensión que tiene el hambre del mundo. Nuestra crisis es grave, sin ninguna duda. Pero nosotros todavía, y a veces colaborando con el Banco de Alimentos, podemos tener un plato en la mesa. Hay muchos países en que eso no es cierto. Hace escasos meses, el año pasado, se jubiló como responsable dentro de las Naciones Unidas del Programa Alimentario Mundial un profesor suizo llamado Jan Siegler. Escribió un largo artículo, algo así como su testamento después del trabajo que había realizado en Naciones Unidas, y en este testamento destacaba un dato que hemos de suponer que es cierto por la presencia de este señor en estos medios bien informados. Jan Siegler, al jubilarse, nos decía que, de acuerdo con sus apreciaciones, por lo menos 100.000 personas mueren de hambre cada día. Les aseguro que no hay nada parecido en el planeta a esto. Ni la peor guerra, ni el peor volcán, ni el peor huracán. Nada llega a matar 100.000 personas al día, y el hambre sí que las mata. Es, sin duda, el peor drama y, por descontado, la peor crisis de la humanidad. Después me referiré a la nuestra, pero permítanme que entre hablando de esta crisis. 100.000 personas muertas cada día. Pero lo más absurdo es que mueren sin que en el mundo falten, sino que en el mundo sobran alimentos. Es decir, su muerte es completamente absurda. No es la cuestión de producción la que falla, es la cuestión de distribución. Unos tenemos demasiado, otros tienen demasiado poco. Sin embargo, para resolver este primer tema, la respuesta adecuada no es aquella que en ocasiones pensamos, y que también en ocasiones es buena, que es la del envío de alimentos. Hay casos en que el envío de alimentos es completamente razonable. Nadie negará que hace 3 años, justo por estas fechas, en Haití se produjo un terrible terremoto y valía la pena enviar alimentos para que aquellos que se quedaron sin comida la tuvieran. Nadie va a negar esto. Pero una cosa es mandar alimentos a Haití, donde tienen un terremoto. Otra cosa es pensar qué hambre se sufre en el Níger, en el Chad, en Burkina Faso, en donde no hay un terremoto. Lo que hay es un terremoto diario, porque allí no producen suficientes alimentos. Y por lo tanto la respuesta no es mandar alimentos, sino asegurar que su producción agrícola y ganadera sea suficiente. ¿Qué haría falta para que esta producción agrícola y ganadera fuera suficiente y para que pudiéramos superar esta primera gran crisis? Si hemos de hacer caso a lo que dicen las Naciones Unidas, habría que hacer muchas cosas, pero ellos destacan 3. Primero, si queremos que la producción sea adecuada, la tierra debe estar bien distribuida. Como ustedes saben, en el mundo todavía hay demasiados latifundios y demasiados minifundios. El latifundio no es cultivado por entero, el minifundio no es suficiente para su propietario. Hay que repartir bien la tierra. Esto, sin embargo, no es ninguna novedad de Naciones Unidas. Esto lo ha dicho ya mucha gente desde el siglo XIX y se llama reforma agraria.
Lo segundo que hay que hacer, de acuerdo con los criterios de Naciones Unidas, todavía la semana pasada leí un artículo al respecto, es abandonar muchos productos de los llamados de exportación para que estos países produzcan productos de autoconsumo. Porque cuando hace 500 años estuvimos conquistándoles, les recomendamos que produjeran productos que nosotros, por cuestiones básicamente climáticas, no teníamos capacidad de producir en nuestros países. Necesitaban climas más cálidos que nosotros teníamos. Y a estos países les especializamos en café, en cacao, en azúcar, en piña tropical, en té, en lo que ustedes quieran. Y empezaron a producir el café y el cacao y dejaron de producir el maíz y el trigo. Evidentemente por ahí no se anda bien. Naciones Unidas dice menos café, menos cacao, menos azúcar y por contra más trigo, más arroz, más maíz. Porque supongo que ustedes convendrán conmigo que del trigo se puede vivir y del café no se puede vivir, excepto los estudiantes en época de examen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar las producciones. Y en tercer lugar, ¿qué dice Naciones Unidas? Pues Naciones Unidas dice que para asegurar esta producción para todo el mundo, como esto es bueno, hay que invertir dinero. Dinero para regadíos, dinero para caminos rurales, dinero para tractores, dinero para granjas, dinero para bancos de pesca, dinero para la formación profesional agraria, dinero para muchas cosas. ¿Y cuánto dinero? Y eso es lo que llega a pagar. Según Naciones Unidas, en una conferencia cumbre que tuvo lugar el mes de junio en Roma del año 2008, dijo que para subvenir a esta producción, para asegurar la alimentación para todo el mundo, sería necesario constituir un fondo de emergencia que debería dotarse con 50.000 millones de dólares al año. Y la ONU añadió países ricos del mundo. Entre todos ustedes deberíamos generar un fondo que ella misma llamó de emergencia, que deberíamos llenar cada año con 50.000 millones de dólares, procederíamos a estas inversiones y quizá eliminaríamos, si no totalmente, si llevándole en buena parte. ¿Qué respondieron los países ricos? Que ni hablan, que en ningún momento iban a tener 50.000 millones de dólares en sus presupuestos para dárselos a las Naciones Unidas. Eso sí, hicieron una discreta contraoferta de 8.000 millones de dólares. La ONU dijo que más vale esto que nada, pero en cualquier caso no había ni para empezar. Esto que les digo sucedía en el mes de junio del año 2008. Pocos meses después empezaba la crisis económica a la que me referiré más adelante. ¿Y cuándo empezaba esta crisis económica? Para ser exactos, el día 15 de septiembre del año 2008. Ustedes dirán, ¿y puedes datar en una fecha concreta el inicio de la crisis? El inicio de la crisis navega mucho, no lo puedes fijar un día en el medio. Pues sí, en este caso lo podemos fijar. ¿Por qué? Porque el día 15 de septiembre del año 2008 fue el día en que dio en quiebra una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers. Su caída fue enormemente destructiva. Cayeron acreedores, cayeron proveedores, cayeron clientes, cayeron socios, cayeron empresas auxiliares, y aquello representó un terremoto tan grande que muchos han considerado este día como el día del principio de la crisis. Lehman Brothers cayó y originó la crisis. Entre paréntesis, supongo que la mayoría de ustedes no ignoran que Lehman Brothers tenía un director general para España, que se llamaba Luis de Guindos, y mira por dónde es nuestro actual ministro de Economía. Bien, a partir de aquel momento empezaron a caer bancos, y los gobiernos occidentales tuvieron miedo que otros bancos siguieran el mal ejemplo de Lehman Brothers. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a suministrar algo, y con unas palabras muy sutiles llamaron liquidez a la banca, que era una manera amable de decir que iba a dar dinero. ¿Cuánto dinero se ha dado a la banca desde aquel 15 de septiembre de 2008 hasta ahora? Bueno, en parte se ha dado, en parte se ha prestado, pero no lo devuelve, de manera que es considerado. He calculado más o menos cuál ha sido esta cantidad. Lo he repasado con una cierta curiosidad y les puedo asegurar que desde aquel 15 de septiembre de 2008 hasta ahora a la banca se le han dado 4.600.000 millones de dólares. Si ustedes hacen una sencilla división entre 4.600.000 millones de dólares que se han dado a los bancos y 50.000 millones que la ONU pedía para llegar al hambre, verán que el resultado de la división es el número 92. Dicho de otra manera, con el dinero que se ha dado a la banca, entre paréntesis, llena de delincuentes, cierro el paréntesis,
en estos últimos años se hubiera podido eliminar el hambre en el mundo 92 veces. Ya me dirán ustedes en qué planeta nos encontramos. Esta es una triste realidad y, en consecuencia, el hambre, contrariamente a lo que les indicó en Naciones Unidas, no desciende. Al contrario, aumenta. Aunque lo que les diga les parezca mentira, desde que empezó el siglo XXI hasta ahora, el hambre ha aumentado en un 50%. Se dijo que se tendría que disminuir un 50%, pues no, ha aumentado en el 50%. Y les aseguro que nunca, repito, nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha sufrido y ha muerto de hambre como ahora. Esto no es lo que les hablaré de la crisis actual, pero quería dejar esto como trasfondo, como aquello que los ingleses llaman el background, para que veamos un poco lo que se esconde ahí detrás. Entremos ahora en nuestra crisis de cada día. Les aseguro que nuestra crisis de cada día tampoco es ninguna novedad. El capitalismo es un sistema suficientemente perverso como para generar crisis constantemente. No es nuevo que el capitalismo tenga crisis. Seguramente muchos de ustedes recordarán aquella famosa crisis del año 29. No la vivimos personalmente ninguno de nosotros, pero existió. Algunos sí que ya vivimos aquella famosa crisis que llamamos el petróleo en los años 70 y 80. Y finalmente todos hemos vivido esta crisis. Sin embargo, hay que reconocer que frente a estas crisis, hace 80 años o hace 30 años, se respondió de un modo radicalmente distinto a cómo se responde ahora. ¿Cómo se dio la vuelta a la crisis del año 29? Bien, en aquel momento, el máximo responsable de salir de la crisis, como se supone, era el presidente de los Estados Unidos, un tal Franklin Delano Roosevelt. ¿Y cómo reaccionó Roosevelt? Pues sencillamente hizo caso a un economista británico, todavía reconocido como el mejor economista del siglo XX, John Maynard Keynes. ¿Y qué le aconsejó Keynes a Roosevelt? Sencillamente que el Estado debería desempeñar un papel que se llamó en aquel momento anticíclico. Es decir, que si la economía iba de baja, el gasto del Estado debía ir hacia arriba para compensar el ciclo económico. Y se hizo. Y Roosevelt tiró adelante el llamado New Deal y se progresó. ¿Cómo se ha contestado ahora la crisis económica? ¿Los gobiernos han tenido una acción anticíclica? No. Los gobiernos han hecho recortes, que es justo lo contrario de lo que deberían haber hecho en este momento. ¿Por qué? Porque ahora ya no se responde con las teorías de Keynes. Ahora las que rigen son las teorías de un tal Milton Friedman, es decir, las del capitalismo neoliberal. Friedman ha aconsejado siempre a los gobiernos que no intervengan jamás en la vida económica. Ha vuelto a ver el principio de Adam Smith, que ni el propio Adam Smith se quería, del laissez-faire, laissez-passer. Era dicho, el Estado debe abandonar la presencia en el mundo económico. Y Milton Friedman lo dijo. Hay 3 gobernantes del mundo que han seguido perfectamente mi ejemplo, que no han querido intervenir en la vida económica. Y los citó explícitamente. Uno le llamó Ronald Reagan, el otro Margaret Thatcher, y el tercero, ipso facto, textualmente, Augusto Pinochet. Este señor alabó la acción de estos 3 personajes y dijo, efectivamente, el Estado no ha de intervenir más en la vida económica. Y lo dijo, nadie ha de intervenir, pero eso sí, excepto en mi propio caso, en el caso del señor Friedman. Porque el señor Friedman, como ustedes saben, fue el inventor de esto, que a mí no me gusta nada, que se llaman Masters MBA, Masters of Business Administration, que después alcanzaron enorme fama, y no sé por qué en todas las escuelas de negocio lo hacen para repetir radicalmente un sistema económico del todo injusto. Les recomiendo que no hagan nunca Masters of Business Administration. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que este señor, cuando empezó con estos Masters, eran todavía poco conocidos. Nadie les hacía caso y nadie se matriculaba. Y como que nadie se matriculaba, y el hombre quería tirarlos adelante, no tuvo más solución que pedir subvenciones. Y hay que reconocer que el señor Friedman, completamente partidario de la no intervención del Estado en la vida económica, vivió toda su vida del Estado de Illinois. A eso se llama coherencia. Pues bien, este señor inspiró estas tesis y, por tanto, a partir de ahí no se intervino, al contrario, se ha dejado el ciclo empeorar. Pero hay que reconocer que además de este fallo de los gobiernos de no querer compensar el ciclo económico, había otra gravísima razón que nos ha inducido más a esta crisis, y es aquello que se conoce por el nombre de financiarización de la economía. La economía ha dejado de ser una economía real
para convertirse mayoritariamente en una economía financiera. Claro que hay economía real, pero es superada por la economía financiera. Los últimos cálculos que he leído hacen una comparación muy sencilla. Ustedes saben que en los distintos países del mundo se mueven bienes y servicios y se pagan. Es lo que conocemos como balanza de pagos. Digo, pues hago una exportación y la cobro, hago una importación y la pago, voy de turista y pago, hago una inversión en el extranjero y la abono, etcétera, etcétera. Esto, que llamamos economía real, según las estadísticas, supone un movimiento anual de 1. Mientras que los movimientos especulativos financieros, que van de una bolsa a otra, suponen 50. Es decir, la cantidad de dinero que se mueve en el mundo para promover acciones meramente especulativas es 50 veces mayor que la cantidad de dinero que se mueve en el mundo para producir, comprar y vender bienes y servicios. ¿Y por qué se ha finalizado la economía? ¿Por qué hemos caído en la especulación? Bueno, yo diría que hemos caído en la especulación por varias razones. Hay que decir que hay dos tipos de especulación: la especulación inmobiliaria y la especulación mobiliaria. Hay más, pero en España hemos conocido estos dos tipos de especulación. Y todo el mundo conoce bien, porque la hemos sufrido en carne propia, la especulación inmobiliaria. Hace unos años la gente especulaba con pisos, la gente compraba pisos. ¿Los necesitaba? No, en absoluto. Los compraba, a veces ni tan solo los visitaba. Tenía la escritura en el cajón, recibía la hipoteca, al cabo de un año los vendía, volvía a rescatar la hipoteca y había hecho un mínimo beneficio. Esto duró un cierto tiempo, claro, hasta que los pisos ya no se compraron, porque en realidad se compraban no porque se necesitaran, sino porque la gente quería especular. Pero en el momento en que esto ya, pues, cesó. ¿Y cómo quedaron los pisos? Vacíos. ¿Y entonces qué pasó? Que no los pudieron pagar. Los pisos quedaron completamente vacíos. En este momento en España, 2 millones de pisos vacíos. Pero cuidado, frente a los 2 millones de pisos vacíos, tenemos 350.000 familias que han sido desahuciadas por falta de pago, o por falta de la hipoteca, o por falta del alquiler. Es la absoluta mayor contradicción de la historia. Tenemos unos pisos y están vacíos. Y los que necesitan piso, ¿dónde están? En la calle, en casa de sus familiares, durmiendo en un coche, o, como suele ser frecuente, durmiendo en el cajero automático. Yo tengo un buen amigo que dice que los cajeros automáticos son la mejor obra social de las cajas, porque allí es donde duerme la gente desasistida en la noche fría. Muy bien. Pues tenemos por un lado pisos vacíos y por otro lado, pues gente durmiendo en los cajeros. Esto lo hemos conocido todos y se llama especulación inmobiliaria. Pero también hay que reconocer que se ha dado, y quizá con más fuerza, aunque nos toque menos personalmente, la especulación mobiliaria. La especulación con acciones, con obligaciones, con divisas, la especulación en los mercados financieros. ¿Por qué hay tanta especulación en los mercados financieros? Yo diría que por 3 razones. Primera, porque existe algo que todos conocemos y todos utilizamos, y se llama Internet. Gracias a Internet no hace falta que yo vaya a la bolsa. Yo puedo levantarme a las 8 de la mañana, ponerme frente al ordenador, entrar en la bolsa de Tokio, mirar cómo están cotizando las acciones en aquel momento, y si veo que hay alguna acción que entiendo que está cotizando baratita, y se supone que yo entiendo cuando está cotizando baratita, y entonces mando un correo electrónico a mi corresponsal en Tokio y le digo, haz el favor de comprar acciones de esta empresa que tenga la impresión que van baratas. Me voy a dar una vueltecita, un paseo por la ciudad, regreso a las 8 de la noche a mi casa, vuelvo a colocarme frente a Internet, ya no puedo entrar en la bolsa de Tokio, porque están durmiendo, pero puedo entrar a la bolsa de Nueva York, que todavía está abierta. Y entonces veo que en la bolsa de Nueva York, aquellas acciones que he comprado por 1.000 por la mañana, ahora cotizan por 1.003 por la tarde. Y entonces mando un correo electrónico a mi corresponsal en Nueva York y le digo, oye, véndete por 1.003 ahora en Nueva York, aquello que he comprado por 1.000 en Tokio. Y ya puedo irme a dormir tranquilo y he ganado mi jornada. Ustedes dirán, has ganado poca jornada, porque si vendes por 1.000, perdón, si compras por 1.000 y vendes por 1.003, eso es una miseria. Depende. Esto es una miseria si compro y vendo una acción. Si compro y vendo 50.000, deja de ser una miseria. Internet facilita la especulación. ¿Qué más facilita la especulación? En segundo lugar, la absoluta libertad del movimiento de divisas y de capitales en el mundo. Si yo quiero, puedo tener toda mi fortuna
en Tokio por la mañana y si quiero puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Y no hace falta que yo físicamente traslade mi fortuna. Esto es un sencillo punto contable que dice que este señor tiene esta mañana en este banco de Tokio esta cantidad, y el apunte cambia y dice esta tarde este señor tiene esta cantidad en este banco de Nueva York. Y la fortuna ha ido de una punta a la otra del planeta. Como ustedes saben, antes esto era imposible, no toda la fortuna. Si tú querías simplemente trasladar 1.000.000 de pesetas de Madrid a París, tenías que coger 1.000.000 de pesetas, doblarlo bien dobladito, ponerlo en una carterita, irte hacia París y cuando llegas a la frontera de Irlanda, la Guardia Civil te detenía por evasión de capitales. Hoy en día tú puedes llevar el dinero a cualquier parte del mundo. Primero, Internet. Segundo, libertad de venta de capitales. Y tercero, no hay ni una sola autoridad que pretenda impedir lo que les digo. Ni una sola autoridad. Cuando se generó esta crisis, automáticamente se creó un grupo ad hoc, que ustedes conocen, llamado G20, que supuestamente tenía que redimirnos de esta crisis. ¿Qué ha hecho el G20 hasta ahora? Bueno, he prestado una cierta atención a sus reuniones y les puedo asegurar que de hablar se habla mucho. De déficit, el G20 solo ha decidido una única cosa: salvar a los bancos y a los banqueros, y nada más. Y por tanto, la especulación ha continuado. Y que conste que estábamos advertidos que especular era peligroso para la economía. ¿Quién y cuándo nos advirtió que especular era peligroso para la economía? Pues miren, aunque parezca mentira, quien nos advirtió fue el especulador mayor del mundo. Un señor, nacido en Hungría, afincado en Estados Unidos, llamado Soros, George Soros. Este señor, entonces y ahora, es el mayor especulador del mundo. Eso sí, a título personal, porque a título colectivo, el mayor especulador del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de pensiones. Pues bien, el señor Soros, que es el mayor especulador del mundo, ya nos advirtió. ¿Cuándo nos advirtió? En 1992 nos advirtió que especular era peligroso, hace 21 años. ¿Y cómo nos advirtió el señor Soros que especular era peligroso? Pues predicando con el ejemplo. Nos dio un ejemplo de cómo se podían hacer las cosas perversamente, y lo hizo. ¿Qué hizo el señor Soros en 1922? Un día que a él le pareció conveniente, dio una orden a los agentes que vienen repartidos por las bolsas del mundo. Y les dijo: mañana, acudid a bolsa y comprad todas las libras esterlinas, la moneda británica, que se encuentren a la venta. Cada día hay en el mundo libras esterlinas a la venta. Cada día hay un señor británico que había pasado su vacación en Mallorca. Y por tanto, cada día hay alguien que venda libras esterlinas. ¿Qué dice Soros? Comprad las libras esterlinas que estén en venta. Al segundo día, ¿qué dice Soros? Lo mismo. Comprad todas las libras esterlinas que estén en venta. Y al tercer día que dice, exactamente igual. Comprad todas las libras esterlinas que estén en venta. Y al cuarto día que dice, lo mismo. Y el quinto, exacto. Y el sexto, igual. Y el séptimo, nada, porque era festivo. Y el octavo, lo mismo. Y el noveno, igual. Y el décimo, idéntico. Al cabo de 10 días, el señor Soros se había hecho con una enorme cantidad de libras esterlinas. Alguien dirá, pues es muy rico este señor. Efectivamente es muy rico, pero para comprar estas libras pidió un crédito. Bien, compró las libras. Cuando ya las tuvo todas, descansó un par de días. Y al cabo de un par de días, dio a sus agentes una orden inversa de la anterior. Y les dijo: mañana id a la bolsa e intentar vender de golpe todas las libras que hemos adquirido en los 10 días anteriores. El día en que se presenta en la bolsa con libras acumuladas de 10 días, se encuentran que solo hay la demanda propia de un solo día, porque cada día se demanda en el mundo más o menos las mismas libras, pero le ofrece libras acumuladas de 10 días. Todos sabemos mínimamente que la ley de la oferta y la demanda dice que cuando la oferta es mucho mayor que la demanda, el precio baja, con lo cual, ¿qué pasó a continuación? Que la libra empezó a descender de precio. Aquellos que no sabían nada de lo que estaba haciendo el señor Soros, pero que vieron el periódico que la libra bajaba, pusieron miedo y dijo: antes de que bajen más, venderemos las nuestras. Pusieron sus libros a la venta. ¿Qué hicieron? Aumentaron todavía la oferta, la hicieron bajar más. Al tercer día, aquellos que tenían paciencia y dijeron: bueno, esto ya remontará, se dieron cuenta que no remontaba, también vendieron las suyas. Y el cuarto día otros, y así durante 12 días. Al cabo de 12 días, la libra se hallaba en un perfecto tobogán y había perdido el 15% de su valor inicial. El 15% es muchísimo. Piensen ustedes que estamos en 1922.
En aquel momento no existía todavía el euro. Paréntesis, dentro de poco tampoco. Cierro paréntesis. ¿Y qué pasó? Pues que no existía el euro, pero sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo establecía que los diferentes países europeos deberían proteger sus respectivas monedas para que nunca pudieran bajar o eventualmente subir más de un 2,25% respecto de su valor inicial. Es decir, en este caso que nos está ocupando, Alemania debía vender marcos y comprar libras, Francia debía vender francos y comprar libras, Italia debía vender libras y comprar libras, Holanda debía vender florines y comprar libras, España debía vender pesetas y comprar libras. Todos hicieron los deberes, todos. Pero pese a todo no consiguieron salvar la libra. La libra bajó, como digo, en un 15% de su valor, saltándose todos los límites previstos. Primera nota de advertencia. Sabíamos que una sola persona podía romper todos los esquemas del sistema monetario. Todos los acuerdos de los 15 países de aquel momento superados por la actuación de un solo personaje. ¿Podíamos haber hecho algo? No se hizo nada. La libra fue bajando en ese 15%. Y cuando la libra había bajado en un 15%, Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratas, vamos a comprar muchas. Y entonces dijo a sus agentes, comprad por favor todas las libras que encontréis, siempre y cuando estén un 15% por debajo de su precio habitual. El hombre se hizo con una enorme cantidad de libras baratas. Y a partir de aquel momento, el señor ya no actuó más. Como que ya no actuaba más, la libra esterlina se fue recuperando paulatinamente, porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra tuviera que bajar. A veces, en el mundo financiero, hay razones objetivas por las que una moneda debe bajar. ¿Cuál es? La más importante se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y los países vecinos no tienen inflación, evidentemente la moneda baja. Pero Gran Bretaña no tenía ninguna inflación en aquel momento. La tenía perfectamente controlada. Si la libra bajaba, no era por la inflación, era porque Soros no molestaba. A la que Soros dejó de molestar, la libra fue recuperándose. Y llegó un momento en que se situó 15% arriba, es decir, se situó en su punto inicial. Cuando la libra se situó en su punto inicial, Soros hizo su última reflexión bien sencilla. Todas esas libras que hemos comprado baratillas las vamos a vender, ahora que van caras. No las venderemos de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a hacer una oferta. Y dio unas instrucciones a sus agentes, id cada día a bolsa y desprenderos de una pequeña cantidad de libras que el mercado pueda absorber. Soros es muy paciente y tardó 6 meses en venderse todas las libras. Se las vendió todas 15% más caras de como las había comprado. Resultado de la operación, el señor Soros ganó $1.000 millones. No hace falta que les diga que el señor quedó satisfecho. Y no tan solo quedó satisfecho, sino que al mismo tiempo se permitió escribir un libro reflexionando sobre la operación que había llevado a cabo. Y en este libro el señor Soros dice algo bien interesante. Este tipo de operaciones especulativas, dice Soros, a las que me dedico, son completamente inmorales y deberían estar prohibidas. Pero, como que nadie me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 21 años la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir para frenar esta actividad. O mejor dicho, una persona que quería intervenir, pobrecita, ya fallecida. Un premio Nobel de Economía norteamericano, llamado Tobin, James Tobin. Este señor Tobin, en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, le decía, mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es legal o es ilegal. No sé si es moral o si es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé, debería pagar impuestos. Esto es exactamente el primer leitmotiv de existencia de ATAC, como ustedes saben, pagar impuestos sobre la especulación. Y usted debería pagar, dijo Tobin, un 1 por 1000 sobre las cantidades compradas o vendidas especulativamente hablando. Para Tobin, una cantidad comprada o vendida especulativa es aquella entre cuya compra y cuya venta han transcurrido menos de 72 horas. Por lo tanto, debería grabarse especulativamente con 1 por 1000 todos estos movimientos. A esto se le pasó en llamar, como todos saben, tasa Tobin. El Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá han votado, si querían o no, aplicar la tasa Tobin. Los tres han votado que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no.
Sin embargo, en verano del 2011 se produjo una buena decisión. El Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. ¿Por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicar. Esto corresponde a cada país miembro, no a la Unión Europea en general. Y por lo tanto esto se llama quedar bien sin pagar. Muy bien, el Parlamento Europeo votó que sí, pero sin sentido. Sin embargo, sí que hubo un caso interesante. En las Navidades del año 2009, el entonces primer ministro británico, Gordon Brown, dio un discurso y dijo: yo pretendo que Gran Bretaña sea el primer país en aplicar la tasa Tobin. Probablemente Gordon Brown recordaba las cosas que había pasado en Inglaterra de años antes. Y por lo tanto dijo: aplicaremos la tasa Tobin. La misma tarde en que el señor Gordon Brown daba este discurso en Londres, salía volando, llena de la palabra, volando, desde Washington a Londres, un señor que hasta ayer era el ministro de Economía, el señor Barack Obama, desde ayer tiene de nuevo en la administración, un señor llamado Timothy Geithner. Y este Timothy Geithner, ¿qué encargo tenía de Obama? Impedir de todas que Gran Bretaña implantara la tasa Tobin. ¿Y qué argumento se daba? Que esto perjudicaría a la economía norteamericana. No es verdad. Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, que no son exactamente lo mismo que la economía norteamericana, aunque lo parecen. ¿Por qué? No sé si ustedes lo saben. Hace poco tiempo, en un periódico que para mí es bastante solvente, un periódico llamado Le Monde, aparecía un historial de los 7 últimos ministros de Economía, de los 7 últimos presidentes de los Estados Unidos, durante los últimos 42 años. Nos daban la biografía de los 7 personajes. En 5 casos se trataba del ministro de Economía. En 2 casos del segundo del ministerio, de lo que en Estados Unidos llaman el subsecretario del Tesoro. Pues los 7, antes de ser ministros o viceministros, los 7 habían trabajado en una única banca norteamericana, llamada Goldman Sachs, que hoy por hoy es la más especulativa del mundo. Los 7 señores eran especuladores. Pero cuidado, aquí no se acaba la historia. Como ustedes saben, en noviembre del año 2011, el primer ministro griego, Papandreou, dijo que iba a intentar hacer un referéndum en Grecia para preguntarles a los griegos si querían o no querían pagar la deuda. Cuando oyeron la palabra referéndum, 2 personas sufrieron un ataque al corazón, uno llamado Sarkozy y la otra Merkel. Cualquier expresión de democracia les daba miedo. ¿Y qué hicieron? Como ustedes saben, automáticamente destituyeron al señor Papandreou y colocaron como primer ministro a un tal Lucas Papadimos, que hasta aquel momento era el director en Grecia de la banca Goldman Sachs. Pero seguramente ustedes saben que en otro país vecino, llamado Italia, gobernaba un personaje, no me merecía muchas simpatías, se llamaba Silvio, y entonces digo, bueno, este señor que salga de escena, y salió de escena. Y mucha gente dijo, nos hemos librado. Pero cuidado, fue peor el remedio de la enfermedad. Colocaron de primer ministro a un señor muy bien peinadito, muy arregladito, llamado Mario Monti. 8 años trabajando en esta banca directiva Goldman Sachs. 8 años. Pero aquí no se termina la historia. Si a ustedes se les ocurriera pedir un crédito, cosa que en ese momento no pasa por ninguna cabeza, ¿quién les fijaría el tipo de interés? Sería el Banco Central Europeo. ¿Quién gobierna el Banco Central Europeo? Un personaje llamado Mario Draghi. Miren si este Mario Draghi debe ser un personaje peligroso que visitó Barcelona el pasado mes de mayo y la Generalitat puso a 800 mozos de escuadra para vigilarle todo el rato para que el hombre no hiciera ningún... Este Mario Draghi, hasta aquel momento, era gobernador del Banco de Italia y antes era el elevado empleado de Goldman Sachs. Hace como medio año dimitió uno de los directores generales de Goldman Sachs. Dijo que estaba harto de todos los engaños, las estafas, las manipulaciones, las malas informaciones, la caída de Grecia, que era con responsabilidad de Goldman Sachs. Permítanme que a estas alturas de la charla les diga una cosa en la que creo firmemente. Yo no sé lo que pasa a nivel local, a nivel comarcal, si mucho me apuran, a nivel autonómico. Pero les aseguro que a grandes niveles el mundo financiero está gobernado por delincuentes y nada más que por perfectos delincuentes. Tengámoslo claro en la cabeza. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente no se frenó la especulación. Y como se frenó la especulación,
Pues al final aquella famosa burbuja especulativa explotó. ¿Cuándo explotó? En el año 2007. ¿Cómo se llamó la explosión? Hipotecas subprime. El primer signo de la explosión fue la caída de las hipotecas en Estados Unidos. ¿Qué significa hipotecas subprime? Hasta traducen como hipotecas basura, hipotecas inútiles. ¿Por qué estas hipotecas se llaman basura? Pues algo muy sencillo. Porque el valor hipotecado tenía muy poco que ver con el crédito que se había otorgado. Se había otorgado un crédito muy por encima del valor de lo que valía la finca. Esto la verdad es que en España también sucedió en aquellos años brillantes, 2006, 2007, 2008, tú ibas al banco y le decías, oye banco, acabo de comprar un piso por 100.000 euros, ¿qué me los das? Y el banco decía, bueno, no, ahí tienes 120. Y tú contestabas, no, yo con 100 tengo bastante, no, pero tendrás que comprar un coche o un garaje, algo junto al piso, por tanto, tú pides 100, vete con 120. Y tú ibas al banco, pedías 100 y salías contentísimo con 120. Contentísimo el primer mes, porque el segundo mes vencía la primera cosa, y de momento te ibas contento. Pues bien, en Estados Unidos, tú ibas al banco, pedías una hipoteca por 100 y te la daban por 500, 5 veces más. Unas hipotecas basura, no contenían nada. Y ustedes dirán, ¿y esto era así? Sí, porque en Estados Unidos existe algo que no nos parece pensable, que se llaman segundas y terceras hipotecas. Es decir, un piso que ya tienes hipotecado, lo puedes ir a presentar a un segundo banco para que te lo vuelvan a hipotecar de nuevo. Y alguien dirá, engañando al anterior, no, diciendo, mira, tengo hipotecado, demos una segunda hipoteca. Y si el banquero considera, o bien que este piso subiera mucho de precio, o simplemente que tú eres una persona con un empleo solvente, te da una tercera, una segunda hipoteca. Las hipotecas de 100, de pisos de 100, fueron dadas por 500. ¿Y qué sucedió? Lo que era de suponer, que no se devolvía. Una hipoteca no se devolvió, una segunda no se devolvió, una tercera no se devolvió, una cuarta no se devolvió, y los bancos empezaron a tambalearse. Para colmo, los bancos sufrieron todavía dos problemas más. Segundo problema, como ustedes saben, los bancos suelen tener siempre, como medida de precaución, lo que llaman una cartera de valores. Tienen una cartera de valores de distintas empresas y si las cosas andan mal, pueden venderse estos valores, realizar algo de líquido y poder hacer frente a sus problemas. Pero ¿qué había sucedido? Que al caerse estas hipotecas, la bolsa, que es psicológicamente muy sensible, había bajado. Y estas acciones habían perdido mucho de su valor original, con lo cual los bancos no se iban a vender las acciones, que ahora valían menos que cuando las compraron. Primer problema para los bancos, no podían con las hipotecas. Segundo problema para los bancos, no podían vender sus acciones. Tercer problema para los bancos, tardó, no digo en descubrirse porque se sabía, pero en popularizarse. Ahora se ha popularizado. ¿Cuál es el tercer problema? Los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que corresponden a los 11 o 12 países del mundo que tienen una mayor reserva de divisas. ¿Y por qué hay 11 o 12 países del mundo que tienen una gran reserva de divisas? Por dos razones. Porque algunos de estos países son los llamados países del petróleo. Piensen ustedes que en los 2 años previos a la crisis, del 2006 al 2008, el precio del petróleo en los mercados mundiales pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, vendes petróleo y de venderlo a 60 lo pasas durante 2 años a venderlo a 160, vas a hacer un ahorro extraordinario. Los países de petróleo hicieron ahorros. Y después hay otro grupo de países que hicieron ahorros sin ser del petróleo. ¿Por qué? Porque tienen una costumbre que todos conocemos: exportar mucho e importar poco. Y estos países, como ustedes saben, se llaman China, Japón, Alemania. Pues bien, China, Japón, Alemania por un lado y otros, y los países de petróleo por otro, tenían una enorme cantidad de reserva de divisas. ¿Qué hacían? ¿Las guardaban en el cajón? No, porque en el cajón no rinden. Las prestaban. ¿A qué las prestaron? Exactamente a 4 grupos de bancos. Bancos norteamericanos, bancos ingleses, bancos irlandeses y bancos españoles. ¿A cuánto tiempo daban este crédito? A un promedio de 5 o 6 años, a devolverlo 5 o 6 años. ¿Qué hacían los bancos españoles cuando recibían estos fondos soberanos de 5 o 6 años? Concedían hipotecas a 30 y 35 años. Es evidente que esto no cuadra por ningún lado. Cuando los bancos empezaron a ir mal, todos, Estados Unidos, Inglaterra, y cuando los bancos empezaron a ir mal, ¿qué hicieron? Algo que todos sabemos. Llamaron a la puerta del papá Estado, a ver si el papá Estado le rescataba. Y le rescató.
ya os lo he dicho antes, con 4.600.000 millones de dólares en total y con 250.000 millones de euros en España. Muy bien, ya están rescatados. Cuando los bancos están rescatados, respiran a fondo y dicen, nada, ya hemos salvado la situación peligrosa, ya podemos devolver los créditos estos soberanos, ya podemos no vender nuestras acciones, ya podemos digerir el impago de las hipotecas, ya estamos tranquilos. Pero hemos aprendido una lección. ¿Qué lección hemos aprendido? Que no podemos dar crédito con la enorme facilidad con que lo hemos dado hasta ahora. Y a partir de ese momento los bancos decidieron cerrar el grifo del crédito. Y cuando los bancos decidieron cerrar el grifo del crédito, aquello que les he explicado hasta ahora, y que era una crisis estrictamente financiera, se convirtió en una crisis económica generalizada. Porque sin crédito la economía no funciona. La economía no funciona ni para el industrial que vende, ni para el consumidor que compra. Si yo soy un industrial, vendo, claro que vendo, pero raramente cobro a contado. Hago una factura que cobraría 30, 60, 90, 120, 150 días. Me voy con la factura al banco y el banco dice, mira, te adelanto el dinero. El banco me adelanta el dinero, haré una segunda, una tercera factura. Si el banco no me adelanta el dinero, habré hecho la primera, pero no la segunda. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y el comprador no compra. Si yo he de comprar un piso, si yo he de comprar un coche, o sencillamente si yo he de comprar un frigorífico, o me dan crédito, o no compro piso, no compro coche, no compro frigorífico. Ahora que me dan crédito, el comprador no compra, el vendedor no vende. Y cuando en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo se le llama esto? Crisis. Sencillamente se le llama crisis. ¿Y cómo responden las empresas en una situación de crisis? Con un acrónimo que todos ustedes conocen y que se llama ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Dicho de una manera, gente a la calle. Hay que reconocer que algunas empresas han hecho ERE, digamos, con toda la justificación del mundo. Se trataba fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, no tenían ventas, se habían descapitalizado por completo, sus clientes no les pagaban. Muy bien, de acuerdo, ERE al caso. Pero también hay que reconocer que había empresas que han hecho ERE porque tenían una verdadera cara de cemento. Les pondré dos ejemplos de empresas con cara de cemento de mi ciudad. Primera, SEAT. SEAT, en el año 2009, hizo un expediente de regulación. Puso en la calle a 5.000 personas. Bien, es verdad que en los últimos meses ha recuperado algunas de ellas. ¿Por qué SEAT puso en la calle a 5.000 personas? Bueno, muy sencillo, miremos el balance. Si SEAT anda mal, tiene justificación; si SEAT anda bien, no tiene justificación. Como el expediente era del 2009, mide el avance del 2008. Y efectivamente, en el 2008 SEAT había perdido dinero. Con lo cual, aparentemente, quedaba justificado que pusiera gente en la calle. Pero me pregunté a mí mismo, esto era en el 2008. Pero ¿y en el 2007? No, en el 2007 había ganado dinero. Muy bien. ¿Y en el 2006? También. ¿Y en el 2005? También. ¿Y en el 2004? También. ¿Y en el 2003? También. ¿Y en el 2002? También. ¿Y en el 2001? También. ¿Y en el 2000? También. Y así sucesivamente. Calculé que son los 5 últimos años, antes de que llegara este fatídico 2008 en que tuvieron pérdidas. Es decir, en el 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, si tú sumabas los beneficios de SEAT durante estos 5 años y los dividías por el número de trabajadores que tenía SEAT, cada SEAT había aportado a la empresa, cada trabajador había aportado a la empresa un beneficio de 1,5 millones de euros. No que cada trabajador hubiera ganado 1,5 millones de euros, ya entienden que no va por aquí la cosa, sino que cada trabajador había ganado, no sé, 20, 25, 30.000 euros al año, ¿de acuerdo? 30.000 euros al año, multiplicado por 5 años, cada trabajador había ganado 150.000 euros. Pero le había dado a SEAT a ganar 10 veces más, 1,5 millones. Tú eres un trabajador de SEAT, durante 5 años le das a ganar 10 veces más lo que has ganado de salario, ¿y cómo te lo agradece la empresa? Cuando al 6º año las cosas van mal, de patitas a la calle. Y no solo de patitas a la calle, automáticamente la SEAT va a la Generalitat y le hace chantaje. Y le dice, mira Generalitat, yo tengo 5.000 personas en la calle, pero me quedan 9.000 más en la fábrica. De manera que o hay dinero o estas 9.000 seguirán a la misma suerte. Y la Generalitat, para no tener problemas sociales, les está poniendo dinero, que por cierto es nuestro, para pagar a estos señores que aumentarán sus beneficios en Alemania y en Austria. Impresentables. Otro caso, peor todavía, Nissan. Nissan no ha llegado a perder ni un solo euro. Nunca.
Solo si miramos el beneficio del último año de Nissan y lo dividimos por el número de trabajadores, cada trabajador en un solo año, no en 5 años como en SIA, en un solo año, ha aportado a Nissan un beneficio de 500.000 euros. Tú eres un trabajador de Nissan, le ofreces un beneficio de 500.000 euros y ¿cómo te lo agradece Nissan? Seguramente lo han leído los periódicos, con un pacto con los sindicatos, por cierto, comisiones se han negado a firmarlo, por el cual durante los próximos 4 años, ahora es lo que antes, no les aumentarán ni un solo euro de su salario. Tú eres trabajador de Nissan, le has ofrecido en un año 500.000 euros de beneficio y el premio que recibes es que no te aumenten los sueldos los próximos 4 años. ¿Qué razón argumenta Nissan? Que si la fábrica, en lugar de tenerla en Cataluña, la tuviera en Sudáfrica, por cada trabajador ganaría 800.000 euros al año y no 500.000. Esto es perversión absoluta del capitalismo. Los directivos de Nissan han de ser procesados, digamos, de una vez. Las cosas no pueden seguir de esta manera. ¿Y qué pasa? Pues nada, lo que pasa es que a partir de aquel momento todas las empresas empiezan con sus expedientes y el número de parados va subiendo. ¿A qué cifra sube? Lo leí la semana pasada, datos de la Unión Europea. En España, 6.300.000 parados oficiales, porque ya sabemos que hay economía sumergida. 6.300.000 parados. ¿Podremos dar trabajo a 6.300.000 parados? Les aseguro que nunca, jamás. Como cuando yo era pequeño, me decían en el catecismo el pecado y yo decía, no, nunca jamás. Bueno, pues es lo mismo. No, nunca jamás conseguiremos 6.300.000 puestos de trabajo. Por muchos eurovegas que hagamos, y mejor que no hagamos 5. Pero de todos modos, no. ¿Hay entonces alguna solución para esto? Claro que hay solución. Y se lo voy a contar enseguida. La solución nos valió hace exactamente 10 años el gobierno francés. En un magnífico ejemplo. ¿Qué hizo hace 10 años el gobierno francés? En aquel momento presidido por un señor llamado Lionel Jospin. Cambió la jornada laboral. Pasó de 8 a 7 horas diarias. Lo cual significaba que cada semana iban a trabajar 35 horas en lugar de las 40 habituales. ¿Sobrarían 5 horas por trabajador? Exacto. Si las adjudicaran los parados, y aunque lo que les diga les parezca mentira, vayan a los archivos y lo verán. En 2 meses Francia pasó a 0 el 1.600.000 parados que tenía 2 meses antes. Eran menos que los de aquí, ¿de acuerdo? Pero no estaban mal. 1.600.000 trabajadores recuperaron puesto de trabajo. Y ustedes dirán, hombre, esto es un poco aleatorio, porque claro, esto lo acaba pagando el trabajador. Antes el trabajador trabajaba 40, cobra 40, ahora el trabajador trabaja 25, cobra 25. Pues mira que está bien, el trabajador paga los platos rotos. No, porque en Francia hicieron algo muy interesante. Les dijeron los trabajadores, ustedes antes trabajaban 40 horas, cobraban 40. Ahora trabajan 35, cobran 35. Pues yo, que soy el gobierno responsable de esta situación, les pagaré a cada uno de ustedes cada semana 5 horas en concepto de parada. De manera que usted cobrará 35 horas como trabajador y cobrará 5 horas como parada. Nunca serán 40, digamos, serán 39. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puede el gobierno francés pagar 5 horas de parado a cada trabajador? Porque ahora el gobierno francés ya no le paga el seguro de paro, los parados han dejado de existir. Es todo exclusivamente una cuestión de redistribución. En España, el país con más parados de Europa, ni un solo partido político ha hecho una propuesta en esta dirección. ¿Quién lo puede hacer? El gobierno lo hizo en Francia. ¿Quién más lo puede hacer? El propio trabajador. Yo tenía un antiguo alumno, pobrecillo, nunca encontraba trabajo. Un día me vino a ver un poco más contento y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Perfecto, ¿qué trabajo tienes? ¿Te acuerdas de fulanito que también era alumno tuyo? Sí. Pues mira, yo tuvo suerte y encontró trabajo enseguida. Pero el hombre quería hacer un máster, no tenía tiempo. Los dos fuimos a visitar al dueño y dijimos, oiga, en lugar de 8 horas y este señor, 4 y 4 yo. ¿Funciona? El empresario dijo que sí, siempre pues me dice que no, en este caso digo que sí, de manera que yo trabajo 4 horas, yo trabajo 4 horas y tenemos los puestos. ¿Quién lo puede hacer? El gobierno. ¿Quién más lo puede hacer? El trabajador. ¿Quién más lo puede hacer? La empresa. En el año 1983, justo ahora, por estas fechas, se cumplen 30 años, tuve ocasión de hacer una visita a Guipúzcoa, y más concretamente a una pequeña población de Guipúzcoa llamada Mondragón. Allí funcionaba una empresa cooperativa, en aquel momento especializada en la fabricación de unas famosas cocinas Fagor, que quizá conozca. En aquel momento tenían 35.000 trabajadores, pero tenían dificultades. No tenían trabajo para todos, estábamos en aquellos años 80, que recordarán que éramos años de crisis. Cuando nos fuimos a visitar con unos compañeros de la facultad, nos dijeron, mira, hemos decidido reducir la plantilla. Tenemos 35.000 trabajadores, hemos hecho cálculos y solo podemos dar trabajo a 30.000.
vamos a pedir que 5.000 de estos trabajadores vayan a la calle. Reunieron a la Asamblea de Trabajadores y dijeron, oiga, de ustedes 5.000 a la calle. Esto no puede seguir así. Los trabajadores contestaron, oiga, esto es una cooperativa. En la cooperativa, el trabajador y el dueño es la misma persona. No hay uno por encima y otro por debajo. Ustedes no pueden hacer que nosotros nos despidamos a nosotros mismos. De manera que no nos vamos. En toda la dirección dijo, de acuerdo, ustedes no se van, pero dentro de un año se van ido todos, porque no hay que lo aguante. Y los trabajadores contestaron con una respuesta bien suculenta. Si ustedes quieren pasar de 35.000 a 30.000 trabajadores, es que nos están diciendo que les sobra el 15% de la plantilla. Lo cual es lo mismo que decir que les sobra el 15% de la masa salarial. Lo que ustedes deben hacer es reducirnos un 15% del salario a los 35.000, estarán ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. ¿Qué lo hicieron? Se apretaron el cinturón. ¿Es triste ver reducido tu salario en un 15%? Claro, pero más triste todavía es ver sin empleo. Se apretaron el cinturón y durante unos meses se quedaron cobrando 85% del sueldo. Con el paso del tiempo, las circunstancias mejoraron, pudieron recuperar este 15% de trabajo perdido. Es más, la cooperativa de Mondragón se hizo cargo de una gran cadena de supermercados que se llama Eroski. Hoy en día tienen 87.000 trabajadores, es la mayor cooperativa de Europa y no despide a nadie. Si las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Y entonces en aquel momento todavía me enseñaron otra cosa, que dentro de esta cooperativa funcionaba lo que ellos llamaban la horquilla salarial. ¿Qué significaba la horquilla salarial? Que entre el salario mayor y el salario menor de la empresa establecieron una proporción, concretamente de 3 a 1. Director general, 300.000 pesetas al mes. Último trabajador, 100.000 pesetas al mes. Me gustó que hicieran esto, porque por lo general estamos acostumbrados a hablar de salario mínimo y nunca hablamos de salario máximo. Valdría la pena. 3 a 1, me pareció razonable. Hace un par de años coincidí en Barcelona con un chico, nos pusimos a hablar y me explicó que él era trabajador de Mondragón. Entonces yo aproveché para decirle, mira, hace 30 años os vine a visitar y teníais una horquilla salarial de 3 a 1. ¿Lo mantenéis todavía? Y dijo, mire, la horquilla sí, pero el 3 a 1 no. Porque han entrado unos directivos nuevos, han querido aquella, y la dirección les ha dicho que sí, y ahora tenemos una horquilla salarial de 9 a 1. Digo, hombre, de 9 a 1, muy cooperativista, no me parece, la verdad. Quedé un poco entristecido, relativamente, porque no sé si habrán leído un periódico hace 3 semanas. Decía que la cooperativa de Mondragón, habida cuenta de la situación de crisis que está viviendo, ha cambiado su horquilla salarial y de 9 a 1 lo ha pasado a 6 a 1. Bien. Pero, ¿qué pasa? Que hace 2 años, cuando sucedía esta conversación que les acabo de explicar, también en Estados Unidos estaba en quiebra una gran compañía norteamericana de automóviles llamada General Motors. Me leí un informe sobre General Motors y resulta que allí también tenían horquilla salarial. Pero iba por dónde? No iba de 1 a 3, ni de 1 a 6, ni de 1 a 9. Iba de 1 a 750. Entonces me pregunté si en España habría alguna empresa que fuera de 1 a 750. Analicé los datos aquellos del IBEX 35 y me di cuenta que de 1 a 750 no había ninguna. Pero había una que no estaba nada, de 1 a 600. Y se llamaba Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. Y resulta que dentro del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria había un señor, el único, este era solito, que no tenía de 1 a 750, tenía de 1 a 1500. Y me pregunté, ¿por qué este señor es tan privilegiado que tiene de 1 a 1500? Bueno, este señor era el consejero delegado. Le daba miedo al presidente que le usurpara el puesto porque el hombre era espabilado, y el hombre que hizo, a Emilio Juy, Puente de Plata, me dio una jubilación dorada a 1500 y aparcadito. Y este señor durante 3 años ha estado aparcadito sin molestar demasiado. Ahora ya ni tan solo está en el Banco de Bilbao, porque hace 3 meses tiene un nuevo trabajo. Este señor se llama Goyo Izarri y es el presidente de Bankia en sucesión del señor Rodrigo Plata. Así están las cosas. Y todavía, si me permiten, es una anécdota marginal, pero me gusta explicarla. Cuando General Motors cayó, el gobierno americano se preguntó si había o no había que apoyar a General Motors. El gobierno americano no suele ser muy partidario de apoyar a las empresas, ya lo explicaba antes, pero General Motors era tan simbólica que les parecía absurdo que la empresa desapareciera. Y cosa rara, el gobierno americano decidió salvar a General Motors. ¿Qué puso el gobierno americano? 50.000 millones de dólares. Lo mismo que la ONU dice que eliminaría la hambre en el mundo, no, pero preferían salvar a General Motors. Salvaron a General Motors, va a salvar. Y cuando lo tuvieron salvadas, se preguntó el gobierno americano, ¿qué hacemos?
¿La dejamos en manos públicas o la reprivatizamos? Encontrar una solución de compromiso, 50-50, mitad del capital público, mitad del capital privado. Pero entonces colocaron a una empresa de estas que a los americanos tanto les gusta, de management, para vigilar General Motors, que no se perdiera ahora esta empresa que acababa de ser saldada. ¿Qué empresa eligió el gobierno americano para vigilar General Motors? Una empresa llamada Carlyle. Yo no sabía que era Carlyle, me dispuse a mirar qué estaba detrás de Carlyle y me di cuenta que estaba una larga lista de accionistas, de los cuales había dos primeras familias muy destacadas. Entre los destacados accionistas de Carlyle había una familia llamada Bush. La otra familia se llama Bin Laden, exactamente. Esta era un poco la situación que valía la pena. Y vamos ya casi por lo último que les quiero explicar, que me estoy alargando más de una hora, pero entiendo que todavía hay un tema que además los compañeros de edad me han pedido que trate en estos momentos de dificultad y de crisis. Porque la crisis tiene unos resultados nefastos. Ya los hemos visto, son los del paro. Pero tiene otros resultados nefastos, que es lo que podríamos calificar como desaparición del estado del bienestar. Aquello que ustedes sufren cada día, ambulatorios que cierran, matrículas de la universidad que son más caras, pensiones que se contraen, el número de músculo clase cada vez mayor, etcétera, etcétera. El estado del bienestar se está reduciendo, por decirlo de alguna manera, o casi desapareciendo. Cuando un gobierno se ve obligado a reducir el estado del bienestar, si tú le preguntas por qué lo hace, siempre te contesta lo mismo, porque no tiene dinero. Y cuando un gobierno tiene dinero, puede ser por dos razones. Primera, porque ingresa poco. Segunda, porque gasta mal. Yo creo que en el caso español se dan las dos coincidencias. Ingresan poco y gastan mal. ¿En qué ingresan poco? ¿Es que esto nos obligaría a subir los impuestos? Yo no lo negaré, pero no soy experto en temas fiscales y tampoco propongo nada. Creo que sí que se deberían subir, pero no negaré. Lo que sí que estoy seguro es que no sé si subir o no, pero en cualquier caso se deberían pagar. Dicho de otra manera, lo que hay es fraude fiscal. Ustedes recordarán que el día 19 de julio el presidente del gobierno nos dijo, para darnos un regalo de vacaciones, que iba a subir el IVA. Esto era muy doloroso, que estaba obligado a hacerlo, siempre dice que estaba obligado a hacerlo todo, y que por tanto no subiría el IVA. Y que esta subida del IVA iría perfectamente bien, porque con esta subida del IVA íbamos a recaudar en los 3 próximos años 63.000 millones de euros, dijo él, que irían de maravilla para hacer frente a este enorme endeudamiento del gobierno español. Muy bien, nos fuimos de vacaciones con el IVA encima. Al regresar ya vimos cómo los libros subían más, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde. Cuando regresamos de vacaciones, justo la primera quincena de septiembre, el gremio español de inspectores de Hacienda publica un estudio sobre el fraude fiscal en España. Y lo establece en 93.000 millones de euros al año. El señor Rajoy quería recuperar 63.000 en 3 años. Pero si hiciera frente al fraude fiscal, recuperaría no 63.000 en 3 años, recuperaría 93.000 en un año. Y según los inspectores de Hacienda, ¿quiénes son los responsables de estos 93.000 millones de fraude fiscal? 4 grandes grupos de responsables. Primer grupo de responsables, nosotros. Nosotros, los ciudadanos de a pie, también somos un poco fraudulentos. El día que viene el cerrajero y no le pagamos el IVA, el día que damos una casa particular y no la declaramos, un poco así. Pues, según los inspectores de Hacienda, nosotros, el pueblo llano, cometemos el 26% del fraude fiscal. Pero el otro 64%, las otras 3/4 partes de fraude a quién corresponden. De esto da una cuenta el gremio de inspectores de Hacienda. Primero, grandes bancos. Los grandes bancos son enormemente fraudulentos. El primero de todos, el más fraudulento del país, el Santander. Miles de millones robados por el Santander. Miles de millones robados por el Santander. Ha visto el Santander la obligación de colocar en su memoria anual que tiene dinero escondido en 15 paraísos fiscales del mundo. Y además, la hija del presidente, una señora llamada Ana Patricia Botín, hace años que no pisa Argentina, porque entrará en la cárcel al pisar territorio argentino precisamente por fraude fiscal. En segundo lugar, Banco de Bilbao, el segundo mayor banco fraudulento del país. Quiera ustedes recuerden que el Banco de Bilbao vio como hace 3 años dimitía todo su equipo directivo, del presidente al último consejero. Todos ellos acusados de mantener dinero escondido, todos los consejeros del presidente, no me acuerdo si en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán o en algún sitio cristiano. Los grandes bancos, grandes fraudulentos. En segundo lugar, grandes empresas. No hace falta ir muy por aquí ni por allí.
Solo que lean los periódicos de la última semana, aparecen por lo menos 3 empresas, habría 300.000, pero aparecen 3 como responsables de fraude fiscal. Una, que utilizamos todos cada día, Google. Google engaña el 90% de los impuestos que debería pagar. Amazon engaña el otro 90% de los impuestos que debería pagar. Samsung, otro 90% de los impuestos fraudulentos. Y pueden seguir oyendo. Las grandes empresas, grandes estafadoras. Y finalmente, ¿quién más comete fraude fiscal? Las grandes fortunas. Acaba de circular por Internet, con la poca confianza que a veces merecen los documentos de Internet, la lista de los 540 mayores fraudulentos de impuestos de España. La lista, no creo que por cantidad, pero sí por orden alfabético, está encabezada por José María Aznar. Esta es un poco la realidad. Por tanto, ya me dirán ustedes cómo podemos ir por ahí. 93.000 millones de euros que desaparecen. Y después todos los ciudadanos sufriendo las consecuencias en las pensiones y en los ambulatorios. Piensen ustedes que, por ejemplo, para el gobierno español, pagar todas las pensiones supone las de jubilación, las de larga enfermedad, las de orfandad, las de viudedad, supone un gasto de 115.000 millones de euros al año. Si recuperaran los 93.000 de fraude fiscal, las pensiones podrían aumentar el 80%. Que no nos digan que no hay dinero, que nos digan que lo hacen muy mal, que es una cosa muy mala. Por lo tanto, primero hay fraude fiscal. Y después, 2 cosas más, ya para ir terminando. Cuando un gobierno dice que tiene poco dinero, o bien lo tiene porque ingresa poco, o bien porque gasta demasiado. Demasiado mal, se puede gastar bien, no gasta demasiado. Y en España se gasta mal, sí. Muchas cosas las conocido a la gente, que los ministros cobran pensión hasta su muerte, que los coches oficiales no sé qué, sí, de acuerdo. Pero os aseguro que esto, pese a ser muy grave y denunciable, es una cantidad relativamente pequeña. Yo creo que hay 2 enormes gastos que sí que influyen directamente. Uno, algunos que conocen mi biografía saben que llevo más de 30 años dedicándome a estudios sobre el gasto en defensa. Y les puedo asegurar que el gasto en defensa es extraordinario. Y sin ninguna justificación. En este momento, que no tenemos ningún enemigo, ninguna amenaza a la vista, España gasta diariamente, repito, diariamente, 52 millones de euros preparando la guerra. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo. No quisiera que lo de ustedes, porque pretenden que lo que es importante no es salvar al banco, sino salvar a los clientes del banco. Pero es que para esto no hace falta salvar al banco. Los clientes, hoy por hoy, ya están salvados. Como solamente ustedes saben, el Banco de España tiene en funcionamiento el llamado Fondo de Garantía de Depósitos, que dice que si el banco en el que trabajamos anda mal, el Banco de España nos garantiza hasta los primeros 100.000 euros que tengamos en cuenta corriente. Alguien de ustedes dirá, hombre, ¿y si tengo más de 100.000? Mira, si tienes más de 100.000 es que tienes muchos, eso de entrada. Pero siempre puedes poner 100.000 en un banco, 100.000 en otro banco, 100.000 en un tercer banco y automáticamente tienes protegidos 300.000. No hay por qué salvarlos. En cambio, ¿qué ha pasado en España? Nos han salvado. Y muchos. Y permítanme, no sé si es muy correcto decirlo ahí dentro, pero el primero que fue salvado es lo que se llamaba Caja de Castilla-La Mancha. ¿Qué se hizo? Pues miren, se salvó la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Cuánto dinero puso el gobierno para salvar la Caja de Castilla-La Mancha? 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? Como se habrán dado cuenta, el equivalente a 3 años de subida de pensiones. El gobierno prefirió salvar a esta Santa Casa, que además nos acoge ahora, y en lugar de... Muy bien. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había caído en esta situación? Bueno, parece que sus directivos hicieron inversiones poco claras. En primer lugar, algunos créditos no se los dieron los clientes, sino ellos mismos y no los devolvieron. Y en segundo lugar, hicieron una inversión que ustedes conocen mejor que yo, construyendo un aeropuerto en Ciudad Real, en el que parece que aterrizan los mismos aviones y en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de esta Santa Caja que les llevaron a esta situación? Pues el presidente y el vicepresidente. El presidente, como ustedes recordarán, se llama Juan Pedro Hernández Moltó. ¿Y quién es el señor Juan Pedro Hernández Moltó? Hasta la última convocatoria de elecciones generales era senador del PSOE y, por lo que sé, miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién es el vicepresidente? Un señor que ustedes todavía conocen mejor, que se llama Ignacio López del Hierro. ¿Y quién es el señor Ignacio López del Hierro? El marido de una señora llamada Dolores de Cospedal. Esta es un poco la situación. Por tanto, miren ustedes si hay dinero o no hay dinero. Se administra muy mal, muy mal. Sin embargo, no quisiera terminar, porque ya estoy terminando, sin dejarles una pequeña ventanilla de luz frente a esta situación.
Y esta pequeña ventanilla de luz, poquita, pero que existe, se llama banca ética. Atención, banca ética, no banca cívica, no se me vayan a confundir, porque ustedes saben que había una entidad de ahorro llamada Cajas de Ahorros de Navarra, que pensó que este era el nombre pues, publicitariamente poco exitoso y que eso lo iban a cambiar. Y en lugar de Caja de Ahorros de Navarra se llamaba banca cívica, lo cual sin duda publicitariamente les fue bien, porque la gente lo confundió y aumentaron los depósitos. Yo les aseguro que banca cívica de ética no tiene nada, de nada, de nada. Banca Cívica era la tercera entidad española con más inversión en la industria de armas. La primera entidad española con más inversión en la industria de armas se llama Bilbao, Vizcaya. La segunda se llama Santander. Y la tercera se llamaba Banca Cívica, porque como ustedes saben, desde hace 3 meses, Banca Cívica no se llama Banca Cívica, se llama La Caixa. Y vale la pena saber. De manera que no estoy hablando de Banca Cívica, estoy hablando de Banca Ética. Entiendo que lo de Banca Ética es un nombre algo contradictorio. Hace unos cuantos meses me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿a usted le interesa lo de la Banca Ética? Digo, sí, entiendo que es una propuesta de futuro, que vale la pena que sigamos. Y el hombre me contestó, sí, pero usted se ha dado cuenta que Banca Ética es un oxímoron. Digo, mire, perdone, pero mi ignorancia no alcanza a saber qué significa oxímoron. Y entonces ese señor muy amable le dijo, sí, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de 2 palabras en que la primera desmiente a la segunda y la segunda desmiente a la primera. Porque es obvio que cuando yo pronuncio la palabra banca estoy desmintiendo la palabra ética, y cuando pronuncio la palabra ética estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó la idea del oxímoron, tanto me gustó que me planteé a mí mismo en aquel momento hacerme una pequeña colección privada de oxímorones. Total, que me abrí una libretita y puse oxímorones. Primero, banca ética, muy bien. Pero claro, para que una colección sea válida, debe tener más de una pieza, si no, ni es colección ni es nada. Y me pregunté a mí mismo, ¿y qué otra pieza pondrás en tu colección? Y tuve suerte, porque salí a la calle, en aquel momento pasaba una furgoneta, y la furgoneta decía, carpintería metálica. Y hombre, o será carpintería o será metálica, no tienes que pensar, total que... Banca ética, carpintería metálica, mira, 2 piezas para la colección. Entonces, aquellos días estamos en plena guerra de Irak, escuché las noticias, y por las noticias decían, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. Mi colección iba creciendo. Me encuentro con un compañero y me dice, oye, ¿qué haces? Mira, colección de oxímorones. Dice, ya lo veo, ya. Has puesto ya el más conocido de todos. Y digo, ¿cuál es? Dice, hombre, obviamente, inteligencia militar. Razonablemente, hace mucho tiempo, me dijeron también, en Barcelona, dice, mira, ahora se está constituyendo una nueva ONG. Digo, muy bien, ¿cómo se llama esta ONG? Dice, mira, se llama Aduaneros Sin Fronteras. Como ustedes pueden ver, siempre está... Ya ven ustedes que independientemente de la juerga que se va a hacer con esto, lo que es evidente es que hoy ya tenemos instrumentos reducidos, pero los tenemos. Algunos se llama FIARE, otros se llama Triodos Bank, otros se llama Ecocredit, otros se llama COP57, que nos permite saber 3 cosas importantes. Primera, ¿qué pasa con nuestro dinero? Porque resulta que nosotros vamos al banco, hacemos un ingreso cualquiera, y aquello queda subsumido en la masa total de ingresos. Nunca nos dirán que han hecho con nuestro dinero, que hemos dado crédito en general. Pero en cambio la banca ética dice, no, mire, hemos dado tanto dinero a esta empresa, tanta a esta, tanta a esta. Y tú puedes quejarte y decir, oiga, esta empresa la que da dinero a mí no me gusta, cambia. Segundo, ¿qué más te sirve la banca ética? Lo que ellos llaman criterios negativos. Nunca invertiremos en armas, nunca invertiremos en droga, nunca invertiremos en explotación infantil, nunca invertiremos en nucleares, nunca invertiremos en tabaco, nunca invertiremos en prostitución, nunca invertiremos en no sé qué. Y finalmente, aportan criterios positivos. Todo el dinero que usted deposite en esta banca irá tan solo a 3 finalidades. Primero, generación de empleo. Segundo, educación y cultura. Tercero, protección del medio ambiente. Entiendo que con esto sabemos que nuestro dinero tiene una buena finalidad. Porque si no, yo puedo salir cualquier domingo en una manifestación, con aquellas pancartas que hace 30 años circulaban, no voy a circular menos, con un solecito que estaba sonriendo y decía nuclear no gracias. Yo puedo salir con mi pancarta diciendo que no quiero nucleares y después resulta que a final de mes pongo mi nómina en el Bilbao, que no hace otra cosa que financiar la industria militar. Bueno, militar también, pero nuclear también.
¿Qué pasa? Hay que vigilarlo. Aquí tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Y permítanme que termine asumiendo nuestras responsabilidades en algo que es posible que no les agrade mucho. A mí tampoco me agrada mucho decirlo, pero pienso que si queremos una sociedad nueva, debemos tenerlo presente. Algo que para mí representa algo peligrosísimo, y sé que nos afecta a la mayoría de nosotros, algo peligrosísimo es tener constituido un fondo de pensiones. En el momento en que yo construyo un fondo de pensiones, automáticamente me convierto en cómplice de esta economía. Constituiré el fondo cuando tenga 15, cuando tenga 30, 35 años. Y lo tendré intocable hasta que tenga 65, porque a la ley no me permite tocar. Y durante 30 años esto no manifestaré en contra de la guerra, en otro manifestaré en contra de los nucleares, en otro manifestaré en contra de la prostitución, y durante estos 60 años mi dinero estará en distintos, no digo bancos, fondos que lo que hacen es promover la guerra, promover las nucleares. Sé que es difícil, sé que no se puede cambiar de mañana, pero en cualquier caso, si queremos esto de moda, digámoslo así. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, muy clarificadora. Gracias por los puntos de humor que haces que lo llevemos mejor, la realidad tan cruda.